naciones dirán, ¿quién es como su Dios? Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Grandes cosas hay. En este momento queremos compartir una palabra en base al Evangelio de Lucas. Así que te invito a que puedas buscar en tu Biblia la palabra de Lucas, capítulo 10, versículo del 1 hasta el 16. Yo lo voy a leer desde aquí, y dice lo siguiente. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. El día de hoy vamos a compartir la palabra entonces de Lucas, el pasaje del capítulo 10 que va desde los versículos 1 hasta el 16. Pero primero quisiera invitarte a que leamos juntos el versículo clave, que es el versículo 2. Leamos juntos, por favor. ¿Ya? Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy queremos hablar sobre la misión de los 70. Un tiempo atrás, Jesús había enviado a quienes había establecido como sus 12 apóstoles a un breve viaje misionero. Para esto, los invistió de poder y autoridad. Esta experiencia tuvo que ver con la preparación personal de quienes serían los líderes espirituales de la iglesia. En la palabra de hoy, vemos cómo el Señor extiende la misión a otros 70. En ambas situaciones pueden observarse similitudes en el envío que realiza Jesús. Pero en esta ocasión, en el pasaje que Lucas nos comparte, el Señor nos hace ver que la misión no es una acción exclusiva de los líderes de la iglesia. Todos somos llamados a anunciar el reino de Dios. La misión es un trabajo que realizamos en cooperación, todos juntos. De otra forma, la tarea sería muy limitada y asimismo sería poco efectiva. La mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso, como miembros de su iglesia, habiendo sido redimidos en su sangre, nuestro Señor Jesucristo hoy nos está llamando a formar parte de esa misión. Para esto nos reviste de su poder y nos promete su perfecta compañía. Aceptemos su envío de corazón, usando nuestra vida para su gloria y cumplamos su deseo de extender el reino de Dios a las almas. Amén. La semana pasada
Hablábamos acerca del encuentro de Jesús con 3 hombres a quienes él encontró en su camino a Jerusalén. Ellos mostraron interés en seguir al Señor, pero estaban atados a diferentes cuestiones terrenales. Tenían apego a lo material, fuertes compromisos con este mundo o un mayor afecto a sus seres amados que a Jesús. Por eso, el Señor quiso animarlos para que fuesen aptos para el reino de Dios. Quiso que ellos fuesen verdaderos discípulos. La palabra discípulo viene de la misma raíz que el término disciplina. Un discípulo es aquel que es instruido y entrenado por su maestro en base a la disciplina. Por eso, podemos asegurar que sin disciplina no hay discípulos. De este modo, después de haber compartido sus enseñanzas, revelando lo que implica ser apto para el reino de Dios, a quienes habían tomado la decisión de seguirle, el Señor les asignó una misión. Así, Él quiso disciplinarlos. Lucas nos dice en el versículo 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Como había sucedido con los apóstoles, el Señor envió a sus mensajeros de 2 en 2. Hizo esto porque la obra de Dios no es un trabajo que se realiza de forma solitaria. Es una labor que se efectúa en colaboración y unidad. Al enviarlos de a dos, Jesús quería que los hermanos pudiesen apoyarse el uno en el otro, animarse mutuamente, sostenerse en la debilidad, orar el uno por el otro, protegerse, amarse, compartir sus dolores, temores e inquietudes y experimentar la presencia del Señor. Jesús aseguró, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si la presencia de Cristo estaría presente allí donde los mensajeros fuesen, habría entonces una pequeña iglesia en cada lugar que visitasen. Y así se extendería el reino de Dios. Es también de esta forma como Jesús quiere que nosotros trabajemos. No de modo individual y solitario, sino en conjunto, practicando el amor y la unidad, sosteniéndonos y amándonos, orando los unos por los otros, compartiendo nuestras vidas y creciendo juntos. Pero por sobre todo, nuestro Señor quiere que experimentemos su presencia al realizar su obra. Porque no es en los edificios, sino en la unidad de al menos 2 hermanos en la fe, donde se establece la iglesia de Cristo. Jesús envió a sus mensajeros a los lugares a los que Él iría un tiempo más tarde. Habían sido enviados como heraldos del Rey Jesús. Y así como lo fue para ellos, esta es también nuestra misión. Somos enviados a ser heraldos de Jesucristo, precursores del Rey Jesús. El Señor nos envía a llevar su mensaje a las almas porque Él vendrá muy pronto. Y cuando Él venga, traerá el juicio en su mano. La venida de Jesús es una muy buena noticia para los que creyeron en Él, pero representará un triste desenlace para aquellos que no se hubiesen arrepentido. Por eso, somos enviados delante del Señor para anunciar su venida y para predicar su salvación. Jesús les enseñó a aquellos a quienes enviaba a orar mientras realizaban su misión. Les dijo en el versículo 2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La labor es vasta, pero escasean los obreros fieles. Por eso es muy importante el establecimiento de verdaderos discípulos. Una iglesia no existe para reclutar participantes, sino para formar
auténticos discípulos bien entrenados del Señor. Un discípulo puede salir al campo de la misión con valor, predicando el nombre de Jesús por más que nadie haya quedado a su lado. Está dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Mantiene un compromiso integral y una deuda personal de amor con su Salvador. Sus ojos están puestos en Jesús y no en este mundo. Todo lo que hace, todos sus planes, perspectivas y deseos, pasan primeramente por la oración, consultando cada situación con Dios. De esta forma, en todo lo que emprende, busca principalmente la aprobación del Señor, con el firme deseo de extender su obra. Por eso, si comienza un nuevo proyecto, si se muda de casa abandonando el lugar en el que vive, si cambia de trabajo, si decide formar una familia o cualquier decisión que tome, un auténtico discípulo lo hace para la gloria de Dios y a favor de la extensión de su reino. Nuestro Señor quiere que seamos verdaderos discípulos comprometidos con la labor que Él nos asignó. Porque aquel que toma sus decisiones conforme a sus conveniencias humanas, haciendo a un lado los propósitos del Señor, no es un verdadero discípulo de Jesús y no puede ser un instrumento de bendición. Por eso, es importante que los miembros de las iglesias aumenten. Pero lo más importante, urgente y vital es que más discípulos sean establecidos. El reino de Dios se extiende a través de los discípulos comprometidos. Y como dijo Jesús, si bien la mies es mucha, los obreros son pocos. Si la cosecha no se recoge a tiempo, se pierde. Por eso, la labor por el reino de Dios apremia. No debemos dejar que las almas se pierdan por la falta de trabajo. Así que tomemos parte en la labor celestial por presentarnos ante el Señor con el deseo de vivir como discípulos fieles que trabajan llevando el Evangelio para la salvación de las almas. Jesús nos dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Al enviarlos, el Señor les advirtió a sus seguidores en el versículo 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Jesús les anticipó a quienes salían a la misión que la tarea no sería sencilla. Los estaba enviando a un ambiente hostil y peligroso. Allí correrían grandes riesgos, viéndose como corderos indefensos delante de feroces lobos. Por eso, debían estar muy atentos y preparados para enfrentar cualquier adversidad. Habría quienes los rechazarían, quienes los maltratarían, se burlarían de ellos o incluso atentarían contra su vida. La mejor arma de defensa para que una oveja o un cordero se protejan del ataque de los lobos es permanecer cerca de su pastor. Del mismo modo, para contrarrestar los ataques del diablo que no quiere que el reino de Dios llegue a las almas, nuestra mayor arma es mantenernos muy cerca de nuestro buen pastor Jesús. Es por esto que, a pesar de los riesgos que podrían enfrentar, el Señor les dio una dirección clara a sus mensajeros. Les dijo en el versículo 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Los mensajeros no tenían que depender de los recursos terrenales. Los siervos de Jesús no tienen que depender de los recursos terrenales, ni del dinero que pudieran llevar en su bolsa, ni del alimento que cargasen en su alforja, ni de las vestimentas que pudiesen traer de repuesto, ni de las amistades del mundo que podrían terminar por retrasarlos o distraerlos de su misión. Dios no se vale de las armas terrenales para realizar su obra.
Pero como ovejas del Señor, la mejor arma que tenemos es la compañía de nuestro buen pastor Jesús. Por eso tenemos que mantenernos cerca suyo para lograr vencer todas las tribulaciones cuando tomamos su misión. Permanecer en la intimidad de la oración, llenos de la palabra y del Espíritu Santo. Solo así saldremos vencedores en la batalla que tenemos por delante. Al momento de llegar a su destino, Jesús les había dado a sus siervos una instrucción concreta. Les dijo en los versículos 5 y 6: En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Jesús estaba enviando a sus siervos como mensajeros de la paz. La paz que Dios venía a traerle a los hombres, al reconciliarlos con Él a través del perdón de sus pecados. Todo aquel que recibe el mensaje que los obreros de Jesús llevan, experimentará la paz del Señor en su vida. Esta paz es el fruto de haber hallado el perdón y la salvación. Pero por otro lado, Jesús les hace ver a sus siervos que su trabajo nunca será en vano. Porque en caso de que haya quienes no estimen su labor, la paz que desearon volverá a ellos. De una u otra manera, Jesús bendice a quienes trabajan por su reino. Por eso, más allá de toda contrariedad o adversidad, no debemos bajar nuestros brazos en el glorioso trabajo en la obra de Dios. Pablo nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jesús hoy nos está llamando. La mies es mucha y los obreros pocos. Salgamos entonces a la misión que nuestro Señor Jesús nos encarga. Llevemos el mensaje de salvación a las almas. Tengamos presente que nuestro Señor Jesús muy pronto volverá. Amén. Al establecerse en un hogar, los 70 debían quedarse allí sin pasar de casa en casa. Esta misma orden Jesús les había dado a los apóstoles en su viaje misionero. Los mensajeros del Señor debían comer lo que se les diese sin queja o rechazo, aceptando todo lo que les ofreciese. De este modo, Jesús los estaba entrenando para que supiesen vivir en cualquier condición sin buscar su comodidad personal. Y asimismo, al quedarse en una única casa, ellos podrían afianzar un vínculo de amor y confianza con la familia que los hospedase. Así, podrían testificar de manera más efectiva la salvación del Señor, dando un buen ejemplo de vida y sirviendo a quienes los recibiesen. Con los miembros de aquel hogar podrían compartir la palabra de Dios y su fe en Jesús. Además, como les dijo su maestro, podrían revelar el poder del Señor por sanar a los enfermos que encontrasen en esa casa. Conforme a lo que les indicó su maestro, los siervos de Jesús llevaban un mensaje sencillo y claro. Ellos debían decir, lo que vemos en el versículo 9, «Se ha acercado a vosotros el reino de Dios». Este mensaje era el que también el Señor dio al iniciar su ministerio. Él les decía a las multitudes: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». El camino para experimentar el reino de Dios está en el arrepentimiento. Porque al ser despojados de nuestro pecado por el perdón que nos da nuestro Señor, tenemos acceso a la presencia del Dios Santo. Solo así podemos experimentar su reinado sobre nuestra vida. Por eso, la proclamación de los 70, anunciando que el reino de Dios se había acercado, era un llamado directo al arrepentimiento. Además, con estas palabras estaban mostrando que no eran los hombres los que debían acercarse al reino de Dios. Por el contrario, el reino de Dios se había acercado a ellos.
El Rey Jesús venía a su encuentro. Porque por más que el hombre dé su mayor esfuerzo para alcanzar el reino de Dios, jamás podría hacerlo a causa de su pecado. Debido a esto, fue el Señor quien decidió descender desde su reino para venir a buscarnos y llevarnos a Él. Y asimismo, Él nos ha establecido como sus mensajeros para llevar su evangelio a las almas. A nosotros también el Señor nos llama a llevar este mismo mensaje. Nos envía a anunciar: el reino de Dios se ha acercado. Jesús ha venido a ser nuestro Rey. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús sabía que habría quienes no recibirían las palabras de sus servidores. Por eso les dio la misma instrucción que a los apóstoles. Les dijo en los versículos 10 y 11: Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. De este modo, sacudiendo el polvo de su calzado, los mensajeros darían testimonio contra la ciudad que los rechazase. Testificarían en contra de quienes se rehusaron a creer en el evangelio que les predicaron. Era una declaración de su labor despreciada. De esta forma, los siervos de Jesús se pronunciaban como limpios de la sangre de quienes perecerían por haber rechazado el evangelio. No obstante, el Señor les dijo que al salir de aquella ciudad donde no fuesen escuchados, proclamasen una última exhortación. Debían pregonar lo que dice la segunda parte del versículo 11. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Al dejar el poblado donde fueran despreciados, los mensajeros de Jesús debían declarar un ultimátum de amor. Este sería un llamado final, invitando a la gente a recapacitar sobre su mala acción. Tal vez, luego de oír este último mensaje, los lugareños podrían arrepentirse y buscar al Señor. Esta era la esperanza que Jesús tenía. Porque Dios no quiere que los hombres perezcan. Como dijo Pedro, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquellos que insistan en vivir en su pecado, terminarán por volverse merecedores de un terrible castigo. Este castigo será aún peor que la lluvia de fuego que cayó sobre Sodoma y la dejó completamente devastada. Incluso, peor que el castigo que recibirán a causa de su pecado aquellos a quienes no fue predicado el Evangelio. Porque aquel a quien se le predica el Evangelio y lo rechaza, recibirá una condenación mayor. Y aquel que ha experimentado la mano poderosa del Señor, pero que no tomó la decisión de seguirlo, padecerá grandemente. Así se lo afirmó Jesús a quienes Él envió como sus representantes. A estos les dijo en el versículo 16: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Cuando alguien nos rechaza al predicarle el Evangelio, no es a nosotros a quien rechaza, sino al Señor. Por eso, no debemos sentirnos ofendidos, ni tratar de buscar revancha como Jacobo y Juan, que quisieron hacer caer fuego sobre los samaritanos que no los recibieron. Nuestro Dios es el juez. Él obrará conforme a su sabiduría. Pero nosotros debemos amar hasta el final. Debemos proclamar el ultimátum de amor del Señor, orando y esperando que las almas no perezcan. Esta es también la voluntad del que nos envía. Un discípulo de Jesús
no disfruta de la perdición de quienes rechazan su mensaje. Siente dolor al reconocer el terrible y eterno castigo que recibirán si no se arrepienten y se acercan al Señor. Por eso, un discípulo de Jesús insiste en llamar a las almas a la salvación hasta las últimas instancias y de la manera que sea. Comprendiendo el corazón de Dios y revistiéndose de su amor, muchos siervos de Jesús llegaron a dar su vida por el Evangelio a fin de que las almas pudieran ser salvas. Así vivió, por ejemplo, Pablo, que declaró: «Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». Reconociendo el corazón de nuestro Dios y revistiéndonos de su amor, no dejemos que las almas perezcan. No dejemos de anunciar su Evangelio, proclamando que el reino de Dios se ha acercado. Somos representantes del Señor Jesús. Somos los heraldos del Rey. Si el envío de Jesús a sus apóstoles podemos asociarlo con el encargo que Él hace a los líderes de su pueblo, el envío de los 70 es su comisión a cada miembro de la iglesia. Pedro proclama: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». La mies es mucha, pero los obreros son pocos. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. ¿Quién irá? ¿Quién proclamará la pronta venida del Señor? Solo los que tomen la decisión de vivir como verdaderos discípulos de Jesús podrán hacerlo. Como obreros fieles, serán dignos de su salario y recibirán el galardón que el Señor les prepara. Jesús nos dice: «Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Sigamos el camino que sigue un fiel discípulo comprometido de Jesús, y prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Seamos discípulos hacedores de discípulos. Discípulos hacedores de discípulos. El Señor nos promete que vendrá a nuestro lado. Nos envía diciéndonos: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Amén. No dejemos que la cosecha se pierda por nuestras distracciones o por nuestra falta de trabajo. El Rey Jesús ya viene. Cumplamos diligentemente nuestra misión. Amén. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos, sí, nos alegraremos. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas